Hola a todos los televidentes. Está escrito en la Torá, y en especial con Abraham Avinu, que él tuvo que pasar 10 diferentes pruebas. Hay discusión cuáles fueron las pruebas que él tuvo que pasar. Sin embargo, según todas las opiniones, la primera de las pruebas es sin duda cuando Dios le ordenó que dejara su tierra, su casa, el lugar donde él vivía. La persona cuando deja su lugar de residencia o el lugar en donde habita, normalmente es o porque no le está yendo muy bien ahí, falta de manutención, no tiene parnasá, porque no tiene amigos, probablemente es otro de los motivos. La gente de ahí no lo quiere. O Dios no lo permita a una pareja que no tiene hijos. Ese es otro de los motivos por los cuales las personas tienen que dejar el lugar donde están para irse a otro lugar y cambiar su lugar de habitación y poder mejorar su suerte, el mazal, en el nuevo lugar en donde estén. Abraham Avinu, nadie lo quería en donde estaba. ¿Por qué? Él era el ibrí. Hebreo viene de la raíz de que era el apartado. Todas las personas en el lugar donde él vivía creían en la idolatría. Él, sin embargo, comprendió que no era posible que un ídolo haya creado el mundo. Empezó a tratar de hablar con la gente, de convencerlos. Hasta un maasé destruyó ídolos. Entonces la gente de su alrededor no lo quería, no quería estar con él. Su manutención no era buena, no tenía dinero. Y además estaba casado y su esposa era estéril. Por lo cual no era ningún reto importante el tenerse que ir de ahí. Era una oportunidad para poderse ir. Dice la Torá que la prueba más grande es que él se fue y lo hizo únicamente porque Dios se lo ordenó. No tenía beneficios personales cuando lo hizo. Decidió hacerlo únicamente siguiendo la instrucción de Dios. Dios le ordenó y él no tuvo ninguna duda en seguir lo que Dios estaba diciéndole que haga. Cuéntanos a Jamim, dice el Rabenu Bejaye. La fe en Dios empieza cuando las cosas no son claras y las personas pueden ver. Porque si uno ve algo claro, este es un extender, tengo una mesa, tengo una pluma en mi mano, no hay que creer en eso, porque eso es lo que estás viendo. La fe empieza en el momento que la razón termina y deja de ser, las cosas no tienen lógica, y ahí empieza la fe. Nada más hay dos formas de entender qué es la fe. La fe es creer fielmente y con todos los sentidos que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Y esa es una fe elevada, grandísima, un concepto muy grande, que ojalá que pudieran las personas vivir con ese sentimiento. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Dice Rabenu Bejaye, algo más grande. No todo lo que pasa es para nuestro bien, solamente. Todas las circunstancias que Dios nos crea en la vida están preparadas para ver cómo reacciona la persona. La diferencia no es un accidente y por esa situación es mi bien, sino es un escenario preparado para ver cuál es la oportunidad que la persona reaccione a lo que acaba de sucederle o a lo que está por suceder o lo que está sucediendo en ese mismo momento. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cómo va a reaccionar la persona? ¿Qué va a contestar? ¿Qué va a decir? ¿Se va a enojar? ¿Va a gritar? ¿Va a decir sumiso que ni modo ya pasó? ¿O va a decir qué bueno que tengo esta oportunidad en mis manos para ver cómo puedo pasarla y seguir adelante? Voy a traer un ejemplo. En una ocasión cuentan que en la fiesta de Rosh Hashaná, como en casi todos los templos del mundo, se venden los lugares previamente para que las personas, cuando lleguen ahí, estén acomodados normalmente con la gente, sus familiares, los que se conocen, uno alrededor del otro, y cada uno así, y casi siempre la gente está muy acostumbrada y no varían. Esos lugares de años, muchos años, se quedan de la misma forma. Sucedió que un hombre de los principales y más antiguos del templo siempre tenía el mismo lugar asignado durante las fiestas mayores y siempre llegaba y se sentaba ahí y lo pagaba con tiempo. Un año, llega unos minutos tarde, no muy tarde,
recién empezando el rezo, y ve en la noche de Kippur, el día más importante que el templo está completamente lleno, ve a un señor muy humilde, con ropas desgastadas, un poco mayor, sentado en su lugar. Su primera reacción, ¿cuál es? Ir hacia él y decirte, levántate, es mi lugar, pagué por él. Cuando va en el camino hacia su lugar para decirle que se pare, le entra una sensación en el corazón y dice, pobre hombre, se ve que no tiene la mejor situación, no se le ve el semblante más contento, no lo voy a molestar hoy, lo que voy a hacer lo voy a dejar hoy por la noche, igual el rezo no es tan largo, lo voy a dejar que se siente en ese lugar y me voy a ir a los lugares de atrás. Mañana por la mañana me pararé muy temprano y llegaré y me sentaré en mi lugar. No creo que él pueda llegar antes que yo y seguro voy a tener mi lugar. Así fue, se fue, estuvo sentado en la parte de atrás y la verdad es que por más que se quería concentrar en el rezo no podía. Si es mi lugar y si mañana llega antes que yo, ¿y qué hago? No, mejor me paro de una vez, voy de una vez a decirle que se quite de mi lugar. Y decía, no, pero por otro lado, ya pasó la gran parte del rezo, ya falta a lo mejor 20 minutos, ya mejor lo voy a dejar. Pero así estaba todo el tiempo pensando constantemente, me paro, voy a molestarlo, lo dejo pasarlo a la situación o no. Total, lo dejó, pasó, se terminó, fue a su casa, se recostó a dormir. Por la noche, sueña él que viene su abuelo, que había fallecido hace muchos años. Su abuelo, un gran rabino, muy reconocido, con su barba blanca, parecía un ángel. Y se acerca a él y le dice, del Shamaim tenían una prueba contra ti. Una situación que pasó y había una duda cómo juzgarte para este año que sigue. Dijeron, vamos a probarlo. Si este hombre es muy estricto, a rajatabla deben de ser las cosas como deben de ser, nos comportaremos con él de esa manera. Si este hombre es fácil y deja pasar las cosas, tomaremos el mismo camino. De la forma que él se comporte, nos comportaremos con él. Mandaron una persona para que se siente en tu lugar. Quiero felicitarte porque lograste que del cielo se apiaden de ti de la misma forma que te apiadaste de él. Sé que no fue fácil, pero esa oportunidad que tuviste, la tomaste, la aprovechaste y saliste victorioso. Ese es uno de los sucesos. Hay otro caso más. Cuentan de un Rabbi Yitzhak Hirsch que tenía, él, dentro de sus alumnos, ya era un rabino grande, de edad avanzada, los 80s, y dentro de sus alumnos, uno de ellos era muy capaz con los números y en todas las cosas de organización, entonces lo encargó, además de ser su alumno, que fuera su secretario particular. Y así era. Todas las citas las manejaba él, los dineros de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, normalmente estaban en manos de esta persona, este alumno de él. Y él así se iba manejando, este muchacho. De repente, pasó el tiempo, este hombre se casó, necesitaba emprender su vida, vino con su jajam y le dijo, Rab, llegó el momento que me tengo yo que ir de aquí, me voy a ir a otra ciudad. Le dio todo tipo de bendiciones, se fue, salió a su camino, dijo, nos seguiremos viendo en la vida, le dijo dónde iba a estar, en qué ciudad a cuál se iba, y así fue. No pasaron muchos días, un mes quizás, y vinieron las personas encargadas de la cupá de la tzedaká. Todos los dineros que se le daban al jajam para que los guarde, al rabino, los encargados de repartirlos entre las personas necesitadas, vinieron a buscarlo para pedirle que necesitaban, un huérfano necesitaba cierta cantidad de dinero, una viuda necesitaba cambiar algo en su casa, y se acercaron con él. Este rab fue, luego se paró, entró en la bodega donde guardaba, buscó en su caja fuerte y empezó a buscar el dinero. La caja donde estaba el dinero guardado de todas esas personas, desaparecida. Estaba súper consternado el jajam, no podía entender qué había pasado. Estaba muy incómodo, muy triste. Dijo, vengan mañana, no sé, lo voy a buscar. Pasó la noche, su esposa lo vio, la esposa del rab vio que estaba completamente afligido. Le dijo, ¿qué sucedió? Le dijo, mira, tal y tal así, pasaron las circunstancias, no está el dinero donde está guardado, todo el dinero de los pobres, y de las viudas y los huérfanos. ¿Cómo van a subsistir? Además, el esfuerzo que tuvimos para juntar esa cantidad de dinero, los gabaim, la gente encargada, no es así nada más.
La esposa se le ocurrió, dijo, mira, la última vez que tomaste dinero de ahí es muy cercana a la fecha que se fue tu secretario, ese gran alumno que tanto querías. Y él se fue y se llevó probablemente el dinero. Rab no lo podía creer, no quería ni escuchar lo que está diciendo su esposa. Sin embargo, al ver que no había otra alternativa, dijo, ¿y si fuese así? Entonces decidió salir en camino a la ciudad donde estaba su alumno. Así fue. Llegó a la otra ciudad y preguntó por él. Preguntó el apellido, el nombre de este alumno. Y todo el mundo le empezó a decir, sí, claro que lo conocemos. En pocos meses aquí ha llegado y se ha vuelto una persona muy exitosa y le va muy bien en los negocios. No sabemos ni cómo le hizo, pero está de maravilla y está teniendo mucho éxito en todo lo que hace. Así fue. Le dijeron dónde lo podían encontrar. Luego llegó a la casa del alumno. Llegó el alumno súper sorprendido, le dijo que bienvenido, qué gusto tenerlo ahí, y lo invita a platicar con él. Están tomando un vaso de agua y mientras están platicando, el Rab le dice que siente mucho, pero que si él no sabe de casualidad en dónde se quedó guardado el cofre con el dinero de los huérfanos y de las viudas. El alumno se pone muy pálido, empieza a sudar, el Rab lo ve muy nervioso, guarda silencio unos minutos, se para, se permítame un momento, Rab, se mete a la parte de dentro de su oficina, de sus bodegas, saca una cantidad, un bolso con mucho dinero, se lo entrega delante del Rab y le dice, Rab, aquí está la mitad de lo que había en el cofre, deme unos días, dentro de un mes, voy a venir yo, voy a ir a su ciudad a darle el resto. El Rab, completamente sorprendido, toma la bolsa, se para y se retira. Todo el camino de regreso va sufriendo muchísimo. Por un lado, muy contento de que está por recuperar el dinero que perdió, pero sufriendo de cómo pudo haberle puesto toda la confianza en su alumno y cómo lo defraudó en tan pocos días, cómo pudo haber cambiado tanto ese muchacho. Y así estaba. Llegó el Rab, le repartió a los encargados de la tzedaká, le repartió el dinero, y ellos empezaron a pagar las cosas, sabiendo que en unos pocos días más iba a llegar el resto. Una semana después de ese suceso aproximadamente, llegan unos policías a casa del Rab y le dicen, Rab, le queremos entregar aquí un cofre con casi todo el dinero que se llevó un muchacho que trabajaba en su casa mientras estaba el secretario, el gran alumno del Rab, todo el tiempo guardaba con precaución el dinero y cerraba bien la bodega y todo. En el momento que se fue, había un muchacho, trabajaba ahí, un muchacho de limpieza. Cuando vio que la bodega estaba abierta, se introdujo, sacó el cofre y se fue. Pregunta el Rab, no lo puedo creer. ¿Y cómo supieron ustedes? Dice, lo vimos en las cantinas de la ciudad, estaba en los bares y fanfarroneando y hablando y con unas copas de más. En ese momento había un policía, se acercó a platicar con él, le dijo, ¿de dónde conseguiste tanto dinero? Y nos contó la historia. Y como él se dio cuenta, usted es muy respetado en la comunidad y le venimos a traer el cofre casi intacto, solamente se perdieron algunas monedas que malgastó este hombre. El Rab estaba completamente feliz. ¿Por qué? Porque recuperó el dinero. Y además pudo recuperar al alumno. Supo que su alumno no le había quitado nada de lo que estaba perdido. Sin embargo, le entró una angustia muy fuerte. Él fue y pensó mal de su alumno. Y además lo hizo sentir mal y fue hasta su ciudad. Y su alumno le dio a entender que en realidad él se había robado el dinero. No sabía qué hacer. Otra vez, con su humanidad, fue el Rab de regreso a la ciudad donde estaba su alumno. Y fue directamente a la casa donde lo había visto la vez anterior. Preguntó por él y le dijeron, no está más aquí. Vendió, se salió de aquí, no pagó el alquiler, lo sacaron. Pum, empieza a preguntar por él, llega, lo ve ya en las orillas de la ciudad, en una casa mucho más humilde. Ya su situación no se veía que era tan opulenta, no se veía tan bien este muchacho. Se acercó el Rab y le dijo, quiero contarte que la persona que estaba de limpieza es la que se llevó el dinero. Le dije el muchacho, qué gusto me da, qué bueno. Y ahora le dice, no más dime algo, ¿por qué me hiciste creer? Aunque nunca me lo dijiste verbalmente que tú lo habías robado, pero todo significaba y todo parecía que tú te habías robado el dinero. ¿Por qué lo hiciste así? Dice, mire, Rab, cuando usted vino, yo entendí que usted, a su edad, con sus fuerzas, con su organización, no tenía capacidad de volver a recuperar ese dinero. Para mí, dije, va a ser muy fácil, me va a costar trabajo, pero Dios me va a proveer y lo voy a poder volver a recuperar y se lo voy a poder dar. Y ese dinero se necesitaba para las huérfanas y para los pobres. Entonces no hay forma de que se quedaran sin ese dinero. Decidí que se lo iba a dar por mí mismo.
Y lo que usted entendió, usted decidió entenderlo, yo no le dije nada diferente. Y agarró y le dijo el Rab, la verdad, comprueba lo mismo que siempre pensé de ti, eres un gran hombre y te bendigo con que tengas muchísima bendición y éxito en todo lo que hagas. El apellido de este alumno era Rothschild. Rothschild es sabido y conocido, hay una fundación en su nombre, de las grandes riquezas. Efectivamente, la bendición de su Rab se cumplió y sobre él cayeron todas las bendiciones materiales. Les pregunto algo. ¿Fue una dura prueba la que vivió este alumno Rothschild en ese momento? Seguramente fue algo completamente tremendo para él. Aceptar sobre sí pagar algo que no le correspondía y hacer creer que él había sido un ratero fue una gran prueba. Sin embargo, él no lo estaba pensando en ese momento. Si él hubiera sabido que era un gran examen para él lo que le estaba pasando, ¿no hubiera actuado de la misma forma? El éxito de las pruebas que Dios nos manda en nuestra vida, de cómo las pasemos, es que no sabemos en qué momento estamos siendo examinados. Cuando son las situaciones, el resultado de la prueba fue extraordinario. Le fue de maravilla, muy rico, su descendencia, nunca volvieron a sufrir por dinero probablemente. Pero lo increíble es que las pruebas no sabe uno que lo están probando. En el primer caso, el hombre que vino su abuelo en el sueño a decirlo que del cielo lo estaban probando a ver qué tal era. Si él supiera que en ese momento lo estaban probando, le traería un cojín para que se sentara esa persona. Y le hubiera dado su lugar no solamente ese día, toda la semana o todo el año. ¿Por qué? Porque sabía que había una prueba de por medio en ese momento. Abraham vino, Dios le dijo, quiero que te vayas y de ti voy a hacer una gran nación. Y no lo hizo por la recompensa probable que tenía que venir sobre él. Lo hizo única y exclusivamente porque Dios se le ordenó. Cuando Dios nos ordena algo, tenemos que saber que no es una casualidad, un accidente lo que está pasando. Cada situación que nos pasa en nuestra vida está completamente premeditada y está hecha porque Dios así lo destinó. Y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de modificar las situaciones que nos pasan en nuestra vida. Lo que está en nuestras manos decidir es en la forma que recibimos esa situación, con una sonrisa, con una cara triste o con una sensación de resignación. ¿Qué es lo que provoca la siguiente situación que nos va a pasar en la vida? Como actuaste en la primera. Es una cadena de consecuencias que va pasando una tras otra. Si la persona se enoja por la primera situación que le viene, que no está controlada según sus sentimientos o su forma de pensar, le va a venir otra situación después, probablemente, en la que a ver cómo reacciona después. Y si sale victorioso de la primera, no va a dejar de tener pruebas, pero va a venir una prueba después posterior. Hay una prueba más, final, que le vino a Abraham Avinu, la 10ª. Dios le pidió que sacrifique, que degolle a su hijo Isaac. Y así fue y lo hizo Abraham Avinu. Es inconcebible lo que le pasó a él. En la época de Abraham Avinu, la gente que vivía a sus alrededores, todas las gentes que él conocía, decía, el mundo está creado y dirigido, permanentemente supervisado por un Dios de bondad, por un Dios que lo único que quiere es beneficiarte. Ese Dios no quiere sacrificios humanos. Existía en otras religiones que las personas iban y degollaban a sus hijos para cumplir los deseos de otros dioses. Y Abraham Avinu pregonaba, el eslogan de su vida era, Dios es bondad, no quiere que lastimes a tu familia. Imagínense la sensación cuando viene el Dios y le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. Exactamente lo opuesto a lo que él pregonaba permanentemente. Siempre iba con la gente a decir, eso no es religión, ese no es un método de vida, eso no es acercarse al Creador. Y viene Dios y le pide, justo eso es lo que quiero que hagas. Específicamente lo que crees que no se debe de hacer, quiero ver qué tan grande es tu fe. A una persona, normalmente, viene alguien y le dice, quiero que cambies tu forma de ser. No te conviene cierta conducta de la que estás haciendo. La gente normalmente es reacia a hacer esos cambios. Nadie está deseoso a decir, me equivoqué, voy a modificar todo lo que he venido a hacer.
Pero más, si esa persona no es un joven, si tiene 30 o 40 años o 60 años, tengo 60 años haciendo así, ahorita me vas a venir a decir que estoy equivocado. Lo que más le duele a la persona cuando tiene un error es reconocer que se equivocó y tiene que voltear 180 grados y ir exactamente en la dirección contraria en la que iba. Y eso es lo que vino Dios y le pidió a Abraham Avinu. Quiero pedirte que hagas exactamente lo opuesto a lo que estás pregonando y que sacrifiques a tu hijo. Dice, está escrito en la Torá, que se paró Abraham Avinu temprano en la mañana para ir a cumplir esa orden. Un amigo una vez me dijo, ¿cómo se pudo dormir? Con lo que le venía, ¿cómo pudo dormirse? Pero vamos, o sea, se paró temprano en la mañana y se fue. Y cuando iba en el camino, iban caminando, iban 4 personas caminando, se fue con Isaac, y le dijo, nada más vamos a ir tú y yo. Y ahí le preguntó, ¿a quién vas a sacrificar? Le dijo, a ti, y los dos caminaron a la par, sin ninguna duda. Y fueron, y hay varias explicaciones de cómo fue, y cuenta ahí el pasú que dice, y tomó Abraham, ya que estaba amarrado Isaac y todo, y tomó el Maajelet. El Maajelet, la traducción literal quiere decir el que da de comer. El que da de comer, lo que tomó es el cuchillo. El cuchillo que tomó para degollar a su hijo, en la Torah trae una palabra muy rara. Y tomó el que da de comer. Explican los jajamim que ese cuchillo es el que le da mérito a 2000 generaciones posteriores a ese hecho. Es lo que nos da el mérito de poder tener parnasá. Lo que nos da de comer, ese gran hecho que hizo Abraham Avinu de no dudar, ir en contra de lo que él pensaba y para hacer esa shejitá, y tomó el cuchillo, se llama el Maajelet, el que da de comer. Abraham Avinu hubiera sabido eso, ¿no hubiera hecho de forma diferente la acción? La respuesta es no, porque Abraham Avinu lo hizo íntegro y completo, porque él hacía las cosas únicamente por servir a Dios. Pero si nosotros ponemos a pensar un poquito en nuestra propia vida, cada que nos pasa una situación, desde que un semáforo nos toca en luz roja, o cuando alguien te contesta algo que no es lo que pensabas oír, o cuando no te dieron un honor que pensabas que te merecías, o cuando te reprocharon algo que ni tan siquiera te correspondía a ti que te lo digan. Si pensaras un momento cuánto depende de esa decisión, ¿cuánto puedes ganar si reaccionas de forma correcta? En los ejemplos que dijimos ahí se ve. La maravilla es que en la hora del examen no sabemos que nos están examinando. Y ese es el reto. Y esa situación es lo que la persona, cada momento de su vida, tiene que fortalecer su instinto del bien sobre su instinto del mal. Y cuando logra tener momentos que sobrepone a su instinto de bien sobre el instinto del mal, ese es el momento que Dios dice, este es mi hijo. Este es el que yo quiero que se desarrolle más. A él es al que le quiero mandar más bendición. A él es al que le quiero mandar buenas cosas. Y eso es cuando la persona tiene conciencia de lo que se está jugando, lo que está en juego, es más probable que el desarrollo de lo que haga sea mejor. Este es un mensaje muy claro y está muy al alcance de todos nosotros y con esta filosofía tendríamos que estar viviendo permanentemente. Como siempre pasa, las cosas más claras a veces son ocultas a nosotros. Así funciona. Ojalá que estas palabras sean adecuadas. Gracias por sintonizarnos. Esperamos verlos en una cápsula más.